Bendiciones a todos los que ya se conectan, a todos los que están ya pendientes de nuestra transmisión, a todos los hermanos que por alguna razón no han tenido la posibilidad de unirse a nosotros para poder continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos. Ya lo tenemos ahí. Ok, entonces vamos a darle seguimiento a esta enseñanza en la cual, como ya introduje el miércoles pasado, vamos a tomarnos varias semanas para profundizar en muchos aspectos doctrinales sumamente importantes, sumamente interesantes. En la sesión anterior yo hice una introducción del verso 1, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos lleva a una conclusión. Dios habló por medio de los profetas, pero ahora nos habló por el Hijo, el heredero de todo y creador del universo. Esta es la conclusión que el apóstol Pablo escribiera allá cerca del año 70, año 80 de la era cristiana. Verso 3 dice: el cual siendo, hablando acerca del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y muy importante, la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto nos lleva a la conclusión de que el Hijo es la imagen del Dios invisible, como también lo dice Colosenses 1:15. Y ahí se nos muestra también que Él es el creador de todas las cosas, que fue por medio de Él y para Él que fueron creadas todas las cosas. Esto nos habla acerca de la divinidad de Cristo, del misterio de cómo es que Jesús es Dios, aunque mientras Él se manifiesta en la carne, en la tierra, es introducido como el Hijo de Dios. Pero ya a la altura de Apocalipsis 1, Él se revela como el que vive, que estuvo muerto, que tiene las llaves del infierno y de la muerte, y que Él es el Todopoderoso, lo cual es parte del misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Luego en el verso 3, en la siguiente parte, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese que yo he hecho a propósito esta presentación para poder mostrarle cómo poner especial atención a las palabras claves. Yo he estado enseñándoles sobre cómo estudiar la Biblia, cómo detenernos en escudriñar la palabra, y una de las claves que le he dado es prestar atención a las palabras claves, a las frases o a las declaraciones que establecen un principio doctrinal, porque nosotros tenemos que ser no solamente cristocéntricos, es decir, enfocados en Cristo y en su doctrina, sino que tenemos que tener siempre en todo lo que creemos y sostenemos un fundamento bíblico. No podemos apoyarnos en las revelaciones, los sueños de ningún hombre, ni de ningún profeta moderno, ni de ningún apóstol. Nuestro fundamento tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios escrita. Y en este sentido, esta presentación está hecha a propósito, poniendo énfasis en las palabras claves, en las frases claves, para que usted preste atención a ella. Y dice entonces acá que el Señor efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos lleva a la conclusión: el Hijo se sacrificó por nosotros, con su sangre nos limpió, nos compró, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí yo quiero introducirme prácticamente para poder ir prácticamente a la segunda parte de lo que es el capítulo 1 y la segunda sesión de este estudio. Uno de los temas principales del libro de Hebreos es que Jesucristo es superior a todos. El libro de Hebreos se enfoca en colocar a Jesús en la posición que a Él le corresponde, reconociendo la divinidad, el señorío, la eternidad, la obra que Él ha realizado a través de nosotros para poder redimirnos. Y vamos a encontrar a lo largo de este estudio que Jesús es mejor que
que Jesús es mayor que o que Jesús es superior a. Y de una manera concreta yo puedo anticiparme y decirle, Jesús es superior a los ángeles. Y toda la iglesia debe decir amén. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior o mayor que Moisés. Jesús es superior a todos los profetas. Y Jesús es superior a todos los sacerdotes levitas, incluyendo a Aarón. Pero tenemos que entender por qué. ¿Y cuál es la razón por la cual a través de este libro somos enfocados a que nuestra fe sea puesta en Jesucristo? Porque es muy fácil desviarnos cuando nosotros ponemos nuestra fe en las enseñanzas, en las revelaciones, en las visiones o en los sueños traídos por otras personas, o por ángeles, o por manifestaciones de santos, o por líderes religiosos. Nuestra fe tiene que ser puesta en Jesucristo y en su palabra. Y sobre eso nos hemos estado deteniendo en los últimos días domingos al hablar de la sana doctrina y al hablar acerca de ser sanos en la fe, sabiendo que parte de ser sanos en la fe es la vida piadosa. Y este domingo recién pasado, Pastor Emilio también nos habló sobre un tema que encaja perfectamente con la vida piadosa. Todos los aspectos que son tocados en ese salmo tienen que ver con el temor a Dios, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la integridad, y eso es parte de la vida piadosa. Así que podemos establecer esta verdad. Jesucristo es superior a todos. ¿Por qué Jesucristo es superior a todos? Porque Él es el creador de los ángeles. Todas las cosas visibles o invisibles fueron creadas por medio de Él y para Él, es lo que dice la palabra. ¿Por qué Jesucristo es superior a todos? Porque Él es el Señor de la casa. Moisés solamente fue un siervo, pero Jesús es el Hijo en la casa, y la casa somos nosotros, la iglesia, según la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo es superior también porque ya leímos el texto que dice que Él es el Hijo de Dios, y como Hijo, Él es el heredero de todo, y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Todo esto hace que Jesucristo sea colocado en una posición exaltada que nadie más tiene. Y esto es sumamente importante de entenderlo, mis hermanos, como parte de nuestra fe evangélica, lo cual significa que nuestra fe está puesta en los evangelios. Pues si usted no sabía por qué usted puede ser llamado evangélico, es porque su fe y su vida están normadas por la enseñanza del Señor Jesucristo registrada en los 4 evangelios. De ahí surge el término evangélicos, porque no creemos en la tradición, no creemos en los dogmas impuestos, creemos en lo que está escrito, creemos en lo que Jesús predicó, en lo que Jesús enseñó, y tenemos que mantenernos ahí si queremos que nuestra fe sea sana. En el verso 4 dice que Él fue hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, la palabra superior significa que difiere en excelencia, o sea que tiene un diferente nivel de excelencia, un nivel mayor de excelencia. Superior significa ser mejor, superior significa digno de mayor honor. Entonces, cuando nosotros leemos en Hebreos 1:4 que Él fue hecho tanto superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos, tenemos que entender que Él tiene una posición de mayor excelencia, su dignidad es mayor, Él es digno de mayor honor que los ángeles en este punto del verso 4. Y más excelente nombre nos habla de un título, nos habla de una identidad, nos habla de la dignidad y de la posición única que le pertenece al Señor Jesucristo. Nadie más puede estar a la par de Él. El hecho de que Él está sentado a la diestra de Dios revela su divinidad, revela su señorío, revela su eternidad, revela su gloria, pero no hay nadie más que sea digno del honor ni que tenga un nombre como el nombre que a Él le ha sido dado. Y la palabra nos enseña que el Señor recibió un más excelente nombre,
un nombre con mayor dignidad, un nombre con una posición muchísimo más elevada que la que cualquiera podría tener. Y esto nos conecta con Filipenses, capítulo 2, verso 9, donde leemos que por causa de que Él se humilló, tomando forma de siervo, y que dejó a un lado su gloria y fue obediente hasta la muerte de cruz, por esa razón Dios lo exaltó hasta lo máximo. O sea, nadie puede ser exaltado más arriba de Cristo, porque Cristo está en el top, está en lo máximo de la exaltación. No hay nadie más grande que Él. Por lo tanto, su autoridad es la autoridad máxima. Y eso es algo importante de entender, hermanos, cuando nosotros usamos el nombre de Jesús. Porque hablamos en representación de aquel que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ya no puede ser exaltado nadie más arriba de Él. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Pero luego se nos revela en el verso 10 cuál es ese nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Yo quiero animarle para que sea parte de su devoción, que con las limitaciones que usted tenga aquí, mientras adoramos a Dios, salga, se busque un lugar donde doblar su rodilla, porque Dios es digno de ser adorado. Dios merece toda la adoración. Y no hay pretexto ni justificación cuando alguien con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón, quiere mostrarle a Dios su reverencia. Así que no espere que aquí hayan instrucciones, ¿verdad? Hermano, levante sus manos, hermano, levante su voz, hermano, póstrese. Hágalo como parte de su devoción, como parte de su propia comunión personal con el Señor. Porque está escrito, en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y miren lo que dice la parte final, de los que están en los cielos. ¿Se imagina usted todos esos millones y millones de ángeles arrodillados delante del Señor? Y dice, y de los que están en la tierra. ¿Quiénes? Nosotros los seres humanos. ¿Y qué más dicen? Y debajo de la tierra. Los muertos aún tienen que reconocer el señorío de Cristo. Hablando de la muerte, yo podría sostener esto. Un impío, un inconverso, un incrédulo, un ateo, que se mantiene en vida con su soberbia, con su orgullo, negando la existencia de Dios, cuando muere, se da cuenta que sí hay Dios. Se da cuenta que hay vida después de la muerte. Se da cuenta que hay infierno. Eso es lo que le pasó al rico de la historia del Señor Jesucristo. Y abrió sus ojos estando en tormentos. ¿En dónde? En el infierno. Mientras estaba en la tierra solo era banquetes y fiestas, y de seguro había hecho sus riquezas también a través de la injusticia. Nunca practicó la misericordia. La prueba de eso es que Lázaro comía migajas. Ni siquiera él le mandaba a dar de comer de lo que a él le sobraba. Pero cuando él muere, abre sus ojos, estando en tormento en el infierno. Cuando la gente muere, entonces se da cuenta de que sí existe Dios, que sí hay cielo, que sí hay infierno, que sí hay demonios, que sí hay ángeles, que sí hay vida eterna y que sí hay condenación eterna. Y aún ahí abajo, ellos tienen que reconocer el señorío de Cristo y humillarse y doblar su rodilla ante el nombre de Jesús. Cuanto más nosotros, hermanos, que estamos vivos y hemos sido salvados, no tenemos que hacerlo. Así que le invito a usted a que lo haga. Cada vez que nos reunimos, busque la oportunidad de hacerlo. Olvídese de los demás, que es lo que los demás van a decir o van a pensar. A usted que no le importe, así como aquella mujer que quebró el bote de perfume y ungió los pies del Señor y lloraba y enjugaba sus lágrimas con sus cabellos. No le importó lo que pensaran de ella. Que a usted le importe lo que Jesús piensa de usted. Amén. Así que le animo con respecto a esta dirección. La superioridad de Jesús se revela por el nombre que él recibió, porque Jesús significa Jehová que salva, Jehová que es salvación, Yeshua, Jehová, el que puede salvar. Es un nombre sobre todo nombre, porque está arriba de Jehová que es mi justicia, de Jehová que es mi pastor, de Jehová que es mi sanador, de Jehová que está aquí. Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque cubre todas las
áreas de provisión y establece su identidad, su identidad divina, y establece su unicidad con Dios, mostrándonos que Él es el Todopoderoso. En Hebreos 1:5, hablándose acerca de la posición exaltada del Señor y de por qué Él es superior a los ángeles, se nos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo hace una reflexión con respecto a lo que fue dicho al Señor Jesucristo. De Jesús el Padre dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. De Jesús fue dicho desde el cielo: este es mi hijo, a él oíd. Cuando estaba ya en la transfiguración, el Señor con sus vestiduras resplandecientes, y se apareció Elías y se apareció Moisés, y Pedro quería que hicieran una enramada. Vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Como quien dice: ya pasó el tiempo de los profetas y de la ley, ahora es el tiempo de la manifestación de mi hijo, escuchen lo que él tiene que decir. Al hijo se le colocó en una posición exaltada, que cuando nosotros la entendemos y entendemos nuestra conexión con Él, la comunión que tenemos con Él, lo cual nos lleva al libro de Efesios, donde dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Eso cambia la vida de un creyente, hermano. A salir de una mentalidad religiosa, de que voy a la iglesia para oír un sermoncito, para oír una predicación, no, sino que usted viene para poder ser edificado en su fe y saber cómo vivir en victoria y saber cómo enfrentar las adversidades, las dificultades, las necesidades y salir adelante, porque Dios ha hecho provisión de todo lo que necesitamos. Yo he usado este ejemplo muchas veces de que como padres, cuando van a nacer los hijos, nos preparamos humanamente hablando y procuramos tener las cosas anticipadamente antes de que el bebé nazca. Generalmente ya hay un cuarto con una cuna, ya hay ropa esperando por esa criatura que viene, porque los padres se anticipan. Y Jesús usó una frase hablando acerca de tener misericordia y de ser proveedor, y dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo. Jesús dijo que nosotros éramos malos, porque solo hay uno bueno, y es Dios. Él es el Padre bueno, y Él ha hecho la provisión de todo lo que necesitamos. Pero ¿cuántos creyentes viven con falta de? ¿Cuántos creyentes viven en necesidad? ¿Cuántos creyentes viven en la escasez? Por la desobediencia, por la falta de siembra, por las malas decisiones, por la falta de fe, por diferentes razones. Pero Dios ya hizo provisión para nosotros, hermano. Y por eso es importante caminar en fe y unidos a Cristo, sabiendo de que en Él estamos completos, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro proveedor y que nada nos faltará. Pero son aspectos que se van edificando en nuestro interior, se van edificando de una manera gradual mientras nos vamos llenando de la palabra. Y eso es muchísimo más que simplemente escuchar por religión un mensaje, sino eso es edificarnos en nuestra santísima fe, edificarnos en nuestras convicciones. Del Hijo entonces se dice de una manera específica: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también se hace referencia a una porción de la palabra que fue dada a David con relación a Salomón, y aquí nosotros entendamos que hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que eran un tanto difíciles de interpretar correctamente, y el apóstol Pablo aquí está diciendo que es con respecto a Jesús, que Dios dijo: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces nosotros aquí podemos entender lo siguiente: ante la pregunta del verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, aunque en las escrituras y particularmente en el libro de Job los ángeles son llamados o considerados hijos de Dios en términos generales, usted recordará aquella frase donde dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios.
y entre ellos Satanás. Es una referencia a los ángeles. Aunque los ángeles en un sentido general son llamados hijos de Dios, la manifestación del Hijo como tal es algo único. Y la posición que a Él le pertenece de ser el unigénito Hijo de Dios, eso lo hace al Señor Jesucristo ser colocado en una posición que no puede ser comparado con nadie. Es triste, por ejemplo, en el ambiente religioso, en el ambiente místico, por ejemplo, en el movimiento gnóstico, se sostiene que Jesucristo fue un ser humano que logró desarrollar su conciencia, su nivel de espiritualidad muy alto, y lo colocan al nivel de Buda. Usted no puede colocar a Jesús al nivel de Buda, porque Jesús es el creador de las cosas visibles y las invisibles. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la esencia de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, es el Verbo encarnado. Pero Buda simplemente fue un ser humano que con su filosofía y su conocimiento desarrolló una forma de vivir, una religión, una forma de pensar. Pero hay muchos que comparan a Jesús, por ejemplo, en el Islam. Se dice, bueno, es que Jesús es un profeta. Jesús es más que los profetas. Jesús es mayor que los profetas. Jesús es el que inspiraba a los profetas por su espíritu. Porque la Biblia dice que era el espíritu de Cristo el que hablaba por medio de los profetas. Entonces, a través del libro de Hebreos vamos a encontrar esto. Jesús es mayor que todos. Y al estar usted unido a Cristo, usted puede descubrir su identidad. Usted puede descubrir su capacidad. Usted puede descubrir su propósito, su llamado, su destino. Usted puede descubrir cuál es la provisión que Dios ha hecho para su vida. Yo quisiera, hermano, con todo mi corazón, yo deseo con todo mi corazón que cada creyente, particularmente a los que como parte de la iglesia tengo la responsabilidad de pastorear, llegaran a entender cuál es la posición que nos ha sido dada a través de Cristo. Porque cuando nosotros entendemos la posición de Cristo, la exaltación, la dignidad, la gloria, y llegamos a entender cómo nosotros estamos unidos a Él, nuestra vida cambia. Nuestra forma de pensar cambia. Nuestra manera de ver la vida cambia. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ese capítulo 8 de Romanos, hermano, que es tan tremendo, donde el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero todo está basado, hermanos, en nuestra fe en Cristo, en nuestra unión con Cristo, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Entonces el autor de Hebreos dice, ¿es que a cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? Y la respuesta es, a ninguno. Sí, en términos generales, a los ángeles se les llama hijos de Dios, pero el Hijo es Jesús. El Hijo es Jesucristo, el unigénito, y no hay otro, y Él no tiene ninguna posición que pueda ser compartida con nadie. En el verso 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué tienen que adorarle todos los ángeles? ¿Por qué Dios dice que al primogénito lo tienen que adorar todos los ángeles? La respuesta está un poquito más adelante. Porque es Dios mismo quien testifica de la divinidad del Hijo. Todo esto tiene que ver con el misterio de la piedad. Dios manifestado en la carne. Dios siendo invisible, haciéndose visible para poder crear todas las cosas. Pero posteriormente, haciéndose carne o encarnándose para redimir al hombre que estaba perdido. Entonces vemos acá que Dios, con respecto a su primogénito, que como parte del misterio de la piedad es la manifestación de Dios mismo en la carne, en un cuerpo limitado, para poder morir y derramar su sangre por nosotros, cuando Dios se introduce a sí mismo en la persona del Hijo,
Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero nosotros llegamos a entender, a través de otras escrituras, de que a Él le pertenece toda la adoración porque Él es el creador de todas las cosas. Allá en Colosenses se nos dice que Él creó las cosas visibles y las invisibles, los principados, los tronos, las potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es Dios. Lo que sucede es que como parte del misterio, mientras estuvo en la tierra, Él fue introducido o se reveló como el Hijo de Dios. Y esto es comprensible cuando también entendemos a través de los evangelios que Él también fue introducido o reconocido, y particularmente el Señor mismo usaba este término para con Él mismo. A Él se le identificaba como el Hijo del Hombre, porque Él quería que el hombre entendiera que Él estaba a su mismo nivel. Y como dice el mismo libro de Hebreos, como lo vamos a ver más adelante, varios capítulos adelante, Él participó de carne y sangre para rescatar a la descendencia de Abraham. Porque Él no fue a rescatar ángeles, Él vino a rescatar a la humanidad. Y por eso Él necesitaba ese cuerpo mortal. Por eso era una necesidad. No había otra forma en la cual Dios pudiera salvarnos, sino haciéndose hombre y siendo hombre, siendo obediente hasta poder morir por nosotros. Y esto, hermanos, es el centro de nuestra fe. Tenemos que vivir con esa convicción en todo momento. Cristo murió por mí, yo voy a vivir para Él. Cristo es el Señor, voy a obedecerle y someterme voluntariamente a su señorío. Cristo es el dueño de todo, yo solo soy un mayordomo, un administrador. Lo que viene a mis manos, lo que yo aparentemente logro hacer con mis fuerzas, con mis habilidades, con mi sabiduría, es Dios en su gracia que me permite tenerla, porque Dios es el que da el poder de hacer las riquezas, pero Él es el dueño y yo solo soy un mayordomo que tengo que entregar cuentas. En ese sentido, hermano, es fácil comprender que si a usted le asignan la caja chica de una empresa, si usted es un administrador y los recursos están bajo su responsabilidad, usted tiene que dar cuentas a aquel que lo colocó en esa posición. Y en ese sentido, cada ser humano, cada creyente tiene que pensar de esta manera: ¿cómo estoy administrando el tiempo que Dios me da? El tiempo de vida. ¿Cómo estoy administrando los recursos materiales o económicos? ¿Cómo estoy administrando mis habilidades, mi profesión? ¿Cómo estoy utilizando yo los recursos y todo aquello que está bajo mi autoridad? ¿Los estoy administrando de manera que estoy siendo un canal de bendición para otros? ¿O estoy enfocado únicamente en mi necesidad, preocupado por mí mismo de una manera egoísta? ¿O estoy pensando en abrir mi mano para dar, en extender mi mano para levantar, para servir, para cooperar con otros? Porque un día le vamos a dar cuenta a Dios qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con nuestro tiempo. Y por eso yo el domingo le retaba: si usted está en un ministerio, hermano, cumpla con su ministerio, no desaparezca y no ponga peros. Usted haga de caso que usted tiene un compromiso que no lo puede cambiar por nada, porque este es el problema que tenemos con muchos cristianos. En todos los ministerios, sea una escuela bíblica o quiere lo que sea, en todos los ministerios sucede eso. Pero cuando usted entiende es que yo me debo, yo soy deudor al Señor, usted va a mover lo que tenga que mover, porque usted reconoce que el reino de Dios es primero. Y mientras usted no llegue a esa convicción, no van a haber cambios en su vida que causen que por causa de que usted está honrando a Dios, Dios lo honre a usted, porque Dios honra a los que le honran. Pues es una determinación. Ahora, mi parte es retarlo, mi parte es exhortarlo, como lo hice el domingo y como voy a seguirlo haciendo, porque hay demasiados cristianos con una vida muy fría, muy inconstante, demasiado. Y yo siempre seguiré sosteniendo: el cristiano que cuando puede no quiere congregarse, le llega el día en que cuando quiere no puede. Ese es un dicho que yo he probado y lo veo como una realidad en la vida de muchas personas. Así que no sea usted parte de los números que entran dentro de esa estadística.
Ponga el reino en primer lugar, ponga el ministerio en primer lugar, honre a Dios, sirva a Dios, empuje el reino con sus finanzas, con sus oraciones, apoye el crecimiento de otros con su servicio, métase bajo la voluntad de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Y no espere únicamente ser un sobreviviente y llegar al final de este año como un miembro que ha permanecido en la iglesia. El Señor busca frutos en la vida de cada uno de nosotros. Personas que pueden ser alcanzadas, personas que pueden ser sanadas, personas que pueden ser libertadas. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a hablar de Jesús, el Señor. Porque alguien se atrevió a proclamar que toda potestad, toda autoridad le pertenece a Jesucristo. Porque alguien se atrevió a compartir con otra persona que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Que en el nombre de Jesús hay sanidad. Que en el nombre de Jesús los cautivos pueden ser libertados. Entonces pueden haber frutos. Pero va a depender de que usted entienda la posición de Cristo, su posición unido a Él, y que usted determine su compromiso con el Señor. En el verso 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Verso 8: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El apóstol Pablo está haciendo referencia a ciertas escrituras del Antiguo Testamento. Y en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo se manifestó, donde ya se había dado la sucesión de los imperios, de los grandes imperios, de Asiria, de Babilonia, de Grecia, de Roma, había una gran cantidad de pensamientos con respecto a las cosas espirituales, con respecto a las cosas místicas, y una de ellas era con respecto a los ángeles. Tenían ciertos pensamientos con respecto a la intervención angelical, y aún los judíos sabían que los ángeles habían sido utilizados por Dios en la revelación de la ley, porque la Biblia dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Los judíos sabían que los ángeles aparecían en el Antiguo Testamento a través de diferentes etapas, en diferentes circunstancias. Entonces hubo gente que llegó al punto de adorar ángeles. Y esto ha sido algo que el diablo ha ocupado muchas veces. Lo de adorar a los ángeles, de rendirle culto a los ángeles. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene su día para poder celebrar a San Miguel Arcángel. De hecho, parece que es el santo patrono de la policía. Aquí en el edificio del castillo tienen una gran estatua donde está supuestamente la imagen del arcángel, con la bota puesta sobre el diablo y la espada, y el diablo tendido en el suelo, así como que hoy me tocó. Y la gente tiende a pensar con esa corriente religiosa de que los ángeles son instrumentos de Dios, son instrumentos poderosos, y eso es cierto, pero la gente fue más allá, hasta el punto de rendirle culto a los ángeles y de hacer oraciones a los ángeles. Y existen incluso un montón de oraciones relacionadas con el ángel de la guarda. Quiero preguntar, ¿alguien aquí se sabe la oración del ángel de la guarda? Le enseñaron, ¿verdad? Le enseñaron a rezarle a su ángel. Porque eso es lo que la religión hace. La religión nos saca de la palabra y nos desenfoca. La religión nos aparta de Cristo y nos enfoca en otros personajes. Por eso es que yo siempre voy a insistirle, la palabra, la palabra, la palabra. Y siempre voy a predicarle, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Así que eso es parte de la corriente religiosa. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no te apartes de mí, ni de noche ni de día. Y usted continuaba por ahí, ¿verdad? Bajo la idea de que usted podía hablarle al ángel y de que a los ángeles se les podía honrar. Y Pablo toca ese aspecto en otra carta donde dice que algunos estaban rindiéndole culto a los ángeles. Entonces Pablo quiere colocar a Jesús en la posición exaltada hasta el punto máximo, aclarando el hecho de que los ángeles son espíritus, y más que espíritus,
son servidores, como lo dice más adelante, de los que van a ser herederos de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, es que del Hijo, el Señor dice, adórenle los ángeles. Pero de los ángeles lo que dice es que los ángeles son espíritus, que son sus ministros. Ministro significa siervo. A veces, en el término evangélico, en el término de iglesia, en el ambiente de iglesia, se acostumbra, por ejemplo, presentar a un pastor de esta manera. Y ahora, hermanos, con ustedes el gran siervo de Dios, Alberto Cornejo. Choca, gran siervo. Porque gran es algo grande, digno de honor, y siervo es don nadie. Entonces cuando dice el gran siervo, el gran nada, el gran don nadie. Pero como a veces estas son cosas que se van repitiendo y se van captando y se van utilizando como parte del lenguaje religioso, sin entender qué es lo que estamos hablando, como darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces se hace repetitivo, pero no es que tenga ningún sentido. Los ángeles son ministros, son servidores. Eso es lo que significa un ministro. Es un administrador o significa un servidor. Y hablando acerca de los ángeles con su gloria y con su cuerpo totalmente diferente al nuestro, dice que Él hace a sus ministros llama de fuego. Verso 8, mas del Hijo, ¿qué es lo que dice Dios? Tu trono, oh Dios. Preste atención a esta frase. Quien está hablando es Dios. Y Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Vea eso. Cuando Jesús hablaba, Él le daba la gloria al Padre y lo reconocía como Dios. Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Él reconocía que el Padre era digno de toda la gloria. Jesús reconocía que el Padre era Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús llamó Dios al Padre. Pero en Hebreos 1:8, el Padre llama a Jesús Dios. ¿Lo está viendo conmigo? Dios está diciendo que Jesús es Dios. Dios el Padre está diciendo, tu trono, oh Dios, y oigan lo que sigue, por el siglo del siglo, cetro de equidad, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Está diciendo que Jesús es el Rey. Dios está diciendo que Jesús es Dios. Dios está diciendo que Jesús es Dios. No está diciendo que es la segunda persona de la Trinidad. La Trinidad no se encuentra en la Biblia. La Trinidad es una doctrina desarrollada por los sacerdotes católicos, heredada por la Iglesia evangélica. Y por siglos hemos corrido como evangélicos con esa enseñanza, que es bien difícil de sostener porque se sostiene que los tres son iguales, que platican, que son coexistentes, que tienen la misma sustancia. Pero cuando usted analiza verdaderamente el asunto, quien manda es el Padre. Y el Hijo está supeditado a la autoridad del Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Entonces, ¿quién es el verdadero Dios? El Padre. Y Jesús viene a quedar en una posición de semidios. Pero cuando usted entiende el misterio de la piedad, donde Dios se manifiesta en carne, se despoja de su gloria temporalmente para poder morir, pero luego es exaltado, se sienta a la diestra del Padre, y luego viene el día en que Él se revela como el Todopoderoso y el gran yo soy. Ahí usted entiende, solo hay un Dios, como le fue dicho a Israel en el libro de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No es tres, Jehová es uno. Pero en el misterio de la piedad, Dios se manifestó para salvarnos. Y por eso es que en Apocalipsis usted encuentra que Dios es digno de toda la gloria porque Él creó todas las cosas. Pero el Cordero es digno de ser adorado porque con su sangre nos ha redimido. Y entonces Dios es digno de ser adorado por la creación y el Cordero por la redención. Pero al final hay un solo trono. El Cordero está sentado en el trono del Padre. Y por ahí se va este asunto de la doctrina relacionada con la divinidad de Cristo, que es algo difícil de entender, difícil de explicar, pero que es un fundamento de nuestra fe, sobre el cual descansa nuestra confianza, porque sabemos de que Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Que Dios, que era invisible, se hizo visible por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces el verso 8 nos está diciendo que el Padre, hablando del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. O sea que el Padre llama Señor al Hijo y le está diciendo al Hijo: es que tú eres quien fundaste la tierra y los cielos son creación tuya. Y esto se confirma con Colosenses, donde se nos dice también que Él es la imagen visible del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y que antes de Él ninguna cosa fue creada. Y que todas las cosas, visibles o invisibles, tronos, principados o potestades, fueron creadas por medio del Señor Jesucristo y para Él. Solo que en ese punto no se llamaba Jesús, se llama el Verbo. Se llama Jesús cuando Él ya es introducido en la tierra, como un niño, como un hombre. Pero aquí el Padre está diciéndole al Hijo, o del Hijo: oh Señor. El Padre llama Señor al Hijo y le dice: tú fundaste la tierra. Y le dice: los cielos son obras de tus manos. Y le dice: los cielos van a perecer, van a pasar, pero tú permaneces. Y todos ellos van a envejecer como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no acabarán. Él es el eterno. El Padre está hablando, está dando el testimonio sobre el Hijo, hermano. Este capítulo 1 de Hebreos es sumamente interesante, importantísimo para entender la divinidad de Cristo. Para entender que dentro del misterio de la divinidad, sí, ciertamente Jesús temporalmente se redujo a una condición menor y por eso Él dijo: el Padre es mayor que yo. Pero recordemos que Él también dijo: el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Porque temporalmente había una manifestación de Dios en la carne. Es un tanto difícil para nosotros entender esto, pero lo que tenemos que establecer como base es que Dios, siendo invisible, de manera que nadie podía verlo, Él se hizo visible a través del Verbo. Y por eso la palabra dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Pero luego agrega: y el Verbo era Dios. No como dicen los testigos de Jehová: y el Verbo era un Dios. No. Ni como dice la Iglesia Católica: y el Verbo era la segunda persona de la Trinidad. No. El Verbo era con Dios y era Dios. Dios se hace una imagen. Ahorita mismo yo estoy aquí presente delante de ustedes pueden verme, y allá en el aparato que estamos utilizando para la transmisión hay una imagen mía. Somos dos. Yo estoy aquí, allá está mi imagen, pero somos uno. Ahora, en el caso de Dios, Dios es invisible y Él se hizo visible a través de Jesús. Y el Padre habla con respecto a su imagen llamándolo Dios, diciéndole a los ángeles que lo adoren, diciéndole: tu trono permanecerá para siempre, tú eres el mismo, porque Dios está introduciéndose a sí mismo ahora en esa manifestación visible. Ahora, en el verso 13 dice también: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Oh, el diablo quiso un día subir su trono junto al trono de Dios. Pero Dios no había invitado a nadie para tener esa posición exaltada. Y qué tremendo es esto, hermano, porque a nosotros sí la palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esto es sumamente importante, hermano. Sumamente importante. Sentados con Cristo en lugares celestiales significa que hemos sido exaltados a una posición de autoridad, pero que la mayor parte de creyentes no logra desarrollar por la ignorancia de la palabra, por el desconocimiento de la palabra. Así que en el verso 13, de nuevo la pregunta: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Respuesta: a ninguno. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo: estate aquí conmigo
yo me voy a encargar de tus enemigos, de los que se levanten en contra tuya, y los voy a poner humillados como que si fueran un estrado para que tú pongas tus pies sobre ellos. ¿A cuál de los ángeles? Respuesta: a ninguno. ¿Por qué? Verso 14. Porque los ángeles son simplemente espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, hay que entender esto. Más adelante y poco a poco, yo les reto de nuevo, vaya leyendo el libro de Hebreos, escudriñe la palabra, haga sus propias notas. Más adelante vamos a leer esta frase: y vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vemos a aquel que fue hecho como un ser humano, porque como seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Pero en la glorificación seremos levantados a una posición arriba y de mayor gloria que la de los ángeles. Y por eso Pablo en Romanos dice que la creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hay ángeles en diferentes rangos, arcángeles, hay serafines, querubines, hay ángeles en diferentes niveles de autoridad y de posición y de función. Hay el Hijo de Dios y hay millones de hijos que somos nosotros, que hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces la palabra nos habla del Hijo, nos habla de los ángeles como espíritus ministradores y nos habla de los herederos de la salvación que somos nosotros. Así que este capítulo 1 básicamente el apóstol Pablo lo ocupa para enfocarse en este aspecto. Jesucristo es mayor que los ángeles. Y cuando usted vive con esa convicción, usted no va a adorar ángeles, usted no va a depender de los ángeles, usted no va a poner su confianza en ellos. Usted sabe por la palabra de que usted puede ser ministrado. Dios puede enviar ángeles a favor suyo. Él enviará ángeles para poder socorrerle, para poder ayudarle. Pero usted no va a caer ni siquiera en el error de algunos ministros evangélicos y de algunos creyentes de que le dan órdenes a los ángeles. Porque usted no tiene autoridad para ordenar a los ángeles. Por ahí hay un video de una supuesta pastora que había perdido unas joyas y llamó a los ángeles. Ángeles, ustedes van y me buscan mis joyas. Cosas ridículas que se hacen dentro del ambiente evangélico. Usted no tiene la autoridad para andar ordenando a los ángeles. Usted no puede hablar con los ángeles. Usted no puede rezarle a los ángeles, pedirle a los ángeles. Usted solo tiene que saber que ellos son espíritus ministradores enviados. Y quien los envía es Dios, a favor de los que somos herederos de la salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Amén.